Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Hoy traemos un proyecto muy interesante y es cómo poder convertir esa vieja computadora en una consola de videojuegos completa, con todas las consolas, desde las más viejas hasta las más recientes, con más de 5000 juegos. Así es que si esto era lo que andabas buscando, pues llegaste al video indicado. Así es que vamos con la intro. Y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like, y los que no estén suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Y bien amigos, ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro, hoy vamos a utilizar esa vieja computadora que ustedes tenían por ahí que no podían utilizar. Vamos a convertirla en toda una máquina de videojuegos. Vamos a poder tener la mayoría de consolas, todas las de Atari, desde la más vieja hasta la más reciente, todas las de Nintendo, todas las consolas de Sega, todas las de PlayStation, Xbox, esas entre las más conocidas. Este proyecto es largo, es un compendio aproximadamente de unos 5000 juegos, pero esto lo voy a dividir por partes porque quiero que lleguemos a esto que les estoy mostrando. Es que ustedes puedan tener la facilidad de poder entrar muy fácil, desplazarse por las diferentes consolas, que ustedes puedan visualizar entre los diferentes juegos tanto la carátula del juego como el video o la previsualización de cada uno de los juegos, para poder pues entrar, seleccionar cuál juego les gusta más, cuál ya de pronto descartan. Entonces tener todos estos juegos, todas estas ROMs muy bien organizadas. Esto nos va a facilitar poder tener toda esta consola muy bien detallada y muy bien organizada. A esto es a lo que quiero que lleguemos. Pero como este proyecto es bastante largo, pues lo voy a realizar en dos partes, es decir, en dos videos. En esta primera parte vamos a aprender cómo es la instalación, porque les cuento que esto es un sistema operativo, no es un programa que se instala bajo Windows, sino que es un sistema operativo completo basado en Linux y que está diseñado efectivamente solamente como consola de videojuegos, como emulación, como central de emulación de juegos, de los diferentes juegos. Entonces es muy fácil de configurar y está optimizado para esto, para los juegos. Entonces vamos a empezar con la instalación, cómo se cargan algunos juegos, cómo se juega desde los diferentes controles, porque eso es algo que tiene interesante, y es que detecta todos los controles, todos los gamepads, sean cableados, sean inalámbricos, sin ningún inconveniente. Y en la segunda parte ya les mostraré cómo se hace el mapeo de los juegos para ver la previsualización, para organizarlos muy bien y sobre todo dónde vamos a conseguir las diferentes ROMs. Entonces, comencemos. Y lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen de Recalbox. Para esto nos vamos a la página oficial y aquí vemos toda la gran cantidad de consolas que está en capacidad de emular. Así es que vamos a poder tener nuestra colección completa de videojuegos de casi toda la mayoría de consolas existentes. Bien, nos vamos en la opción de recargas en la página oficial de Recalbox. Nos vamos a la parte de PC. Si lo que van a instalar es de un computador, como ustedes se pueden dar cuenta, hay más opciones. Descargamos la opción de 64 o de 32 bits dependiendo de qué computador tengan ustedes, qué tan viejo sea. Y mientras se descarga la imagen de Recalbox, vamos a ir descargando el Balena Etcher, que va a ser el programa que nos va a permitir cargar la imagen de Recalbox en una memoria USB. Y el otro archivo que debemos descargar es este comprimido de las BIOS, el cual les dejaré en el blog. Y obviamente ahora vamos a cargar la imagen de Recalbox en la memoria USB. Insertamos la memoria, ejecutamos el Balena Etcher. Acá vamos a darle examinar y vamos a seleccionar la imagen de Recalbox que descargamos, donde lo hubieran descargado. En la segunda seleccionamos la memoria USB. Eso es lo bueno de Balena, que nos detecta solamente las unidades extraíbles por seguridad, y le damos flashar o cargar la imagen, y esto tardará mucho. Mucho tiempo más tarde. Así es. Una vez les salga a ustedes estos letreros, no se asusten, simplemente vamos cancelando, vamos cerrando, porque lo que está creando el Balena Etcher son las particiones para poder cargar la imagen de Recalbox. Esto se demora bastante, entonces hay que armarse de mucha pero mucha paciencia. Por obvias razones yo acelero el video. Acá ya se terminó el proceso.
Bueno, esto se pone interesante. Y una vez terminamos el proceso, extraemos la memoria USB del computador donde cargamos la imagen y la extraemos en el computador que queremos utilizar como consola de videojuegos. Así de simple es el tema. Lo iniciamos y forzamos el menú de arranque. En muchos equipos es presionando F9, pero esto depende de la referencia que ustedes tengan. Acá arrancamos por la memoria USB, esperamos a que cargue, esto se demora bastante. Yo acá obviamente estoy acelerando el video para que ustedes no se me vayan a dormir, porque es un proceso que requiere un poco de paciencia. Ahí nos va mostrando los diferentes pantallazos y finalmente cuando termina nos mostrará todas las consolas que tiene preinstaladas. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas aparecen a medida que vayamos cargando ROMs de las diferentes consolas, pues nos van apareciendo. De momento nos aparecerán estas. Y por favor presten mucha atención porque este paso es sumamente importante. Aquí apagamos el computador, nuevamente extraemos la memoria USB, la colocamos en nuestro computador principal donde tengamos los juegos descargados y a ustedes les deberá aparecer estas dos unidades como vemos acá. Una unidad o partición de su memoria USB que se llama Recalbox y la otra que se llama Share. Es importante, si no les aparece la partición que se llama Share, y lo recalco porque a mí por lo menos no me aparecía durante el proceso, por lo que tuve que hacer unos procesos adicionales. A mí me aparecía de esta forma, solamente me aparecía la unidad Recalbox, pero acá es donde viene el sistema operativo. La unidad Share es donde cargamos las ROMs y es importante que nos aparezca. Para esto nos vamos a la barra de búsqueda, colocamos crear y formatear particiones. Ahí nos aparecerá el programa que viene por defecto en Windows. Ahí nos aparecerán todos los discos duros que tengamos, unidades USB. Acá, como se pueden dar cuenta, al final está la USB y si se dan cuenta aparece la partición Share, pero no está visible, es porque no tiene una letra asignada. Acá simplemente le damos crear la letra de la partición, le damos agregar y ahí por defecto nos agregará la letra disponible para la partición, para que esa unidad sea visible. Apenas le damos a agregar, inmediatamente nos aparece, como vemos ahí, ya nos aparece la carpeta Share y ahí es donde cargamos las ROMs y las BIOS, los archivos, el archivo que descargamos ahorita y las ROMs, sí, más adelante les digo cómo se encuentran. Entonces, nos vamos al archivo comprimido de las BIOS, lo extraemos en una carpeta. Ahí ya, como se dan cuenta, se extrajo una carpeta. Solamente vamos a usar esta que dice BIOS. Vamos a copiar todos los archivos. Vamos a copiarlos y nos vamos a ir a la carpeta de BIOS dentro de la partición Share de la memoria USB y vamos a pegar ahí las BIOS. Le vamos a reemplazar porque ya hay unas precargadas y con esto nos aseguraremos que la mayoría de plataformas o de consolas corran sin ningún inconveniente. Este paso es importantísimo para poder tener la mayor cantidad de juegos. Y dentro de Share también, como les decía, encontramos una carpeta que se llama ROMs. Ahí, si se dan cuenta, están por carpetas todas las consolas que podemos tener. Entonces, dentro de estas carpetas es que debemos cargar las ROMs de los diferentes juegos para poder jugar. Ahí en cada una de las carpetas hay archivos donde nos va a decir qué formatos puede leer. En la mayoría son ISO, .img, pero bueno, eso varía dependiendo de cada consola. Y claro, se viene la pregunta del siglo: ¿dónde encontramos las ROMs? Pues esto es muy fácil, simplemente en internet. Simplemente hacemos una búsqueda de la consola que queramos encontrar y encontraremos 1000 páginas donde podremos bajar estas ROMs, las cuales debemos copiar en cada una de las carpetas correspondientes. Recuerden que hay que cerciorarnos que sea el formato correspondiente. Yo acá ya tenía algunas descargadas, entonces vamos a hacer la prueba de las, pues por lo menos de las más conocidas: Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation, PSP. Esas entre las más conocidas, pero pues ustedes, ahí hay gran cantidad de consolas que ustedes pueden buscar. Ahí está Dreamcast, está Sega Saturn y todas las consolas que nos relacionan en la página de Recalbox para tener mayor información. Simplemente pasamos cada una de las ROMs. Yo estoy pasando algunas de las muchas que tengo.
Finalmente volvemos a insertar la memoria USB en el computador viejito o en cualquier computador, porque de hecho lo podemos jugar en cualquier computador. Arrancamos desde la memoria USB F9 o la tecla que corresponda a la marca y arrancamos Recalbox. Lo que me gusta de Recalbox es que la intro es impresionante y siempre va a dar una intro diferente. Es decir, esta que estamos viendo probablemente no la volvamos a ver en un buen tiempo. Una vez carga Recalbox, ahí ya nos va a mostrar las consolas que venían precargadas, pero las que acabamos de cargar con las BIOS y con las ROMs que hayamos cargado en cada una de las carpetas. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, entre otras. Vamos a ver qué más hay por acá. Nintendo 64, que también la cargué, y las ROMs nos aparecerá el listado pero sin ninguna imagen de previsualización, que esto es lo que yo quiero explicarles en el video posterior, porque acá no alcanzamos, es muy largo. Y así, algunas imágenes que se muestran acá es de los juegos que ya venían precargados. En cuanto a la jugabilidad, podemos correr cualquier juego, se puede jugar tanto con el teclado, pero yo la verdad les recomiendo que inviertan en unos controles, pueden ser los más económicos. Yo conseguí estos alrededor de los $8, me valieron estos. Son controles genéricos, controles para computador genéricos, y la consola los detectará inmediatamente. Es decir, ustedes no tienen que configurar absolutamente nada. Ahí, como nos damos cuenta, conectamos y sale la notificación de que los detecta y ya podremos ejecutar cualquier juego de las diferentes consolas. Ahí estoy ejecutando Mortal Kombat y acabo de dar un buen golpe, y Donkey Kong. Entonces, desde los juegos más retro hasta los más recientes, los podremos jugar con cualquier control genérico sin ningún inconveniente. Incluso si son controles inalámbricos, también podríamos jugar sin ningún problema, porque los va a detectar la consola, el computador en este caso. Entonces, esto me parece impresionante. Bueno, y hasta acá damos por terminada la primera parte. No sé cómo vamos hasta acá. Cuéntenme en los comentarios qué opinión tienen al respecto, si ya habían visto este sistema operativo llamado Recalbox. Y nos vemos en la segunda parte, donde, como les digo, vamos a continuar con este proyecto, porque tenemos aproximadamente unas 300 gigas de solo ROMs de las diferentes consolas. Entonces es un proyecto muy interesante. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal. Recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.